Si revisamos entonces la clase nodo, vamos a mirar que acá teníamos los métodos, bueno, el constructor, el método para preguntar quién es el siguiente, el método para preguntar quién es el anterior, el método para enlazar el siguiente y el método para enlazar el anterior, y un método para retornar la información contenida, pero no tenemos un método para romper los enlaces. Entonces yo puedo definir simplemente aquí un par de métodos que voy a llamar romper enlace siguiente. Y voy a decir simplemente que esto hace que el siguiente nodo sea null. Entonces esto establece a null el enlace siguiente del nodo. Establecer a null significa que este nodo siguiente va a apuntar a nada. Y vamos a tener de una vez entonces también romper enlace anterior. Y entonces aquí anterior nodo igual a null. Y esto lo que hace es establece a null el enlace anterior del nodo. Entonces acá en mi método remover, como ya sé cuál es el nodo que voy a borrar, entonces tengo que verificar en qué orden se hacen esas rupturas. Entonces fijémonos que aquí yo tengo que decirle al nodo anterior al actual, tengo que decirle que rompa este enlace. La forma más fácil es crear una referencia que me apunte a este. Entonces yo podría crear otra cosa como esto y decirle aquí, este es el nodo anterior al actual. Ese es el nodo anterior al actual. Si este es mi nodo actual, este es el nodo anterior al actual. Este es el que quiero borrar. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Bueno, pues aquí puedo definir clase nodo, nodo anterior al actual, y decir que el nodo anterior al actual es igual al nodo actual punto get anterior nodo. Y luego entonces le digo, este nodo al nodo anterior al actual le digo que rompa este enlace. Entonces aquí le digo nodo anterior actual romper el enlace siguiente. Y eso me coge este enlace y lo rompe. Y al nodo actual tengo que decirle que rompa el enlace anterior. Es decir, al nodo actual le digo que rompa el enlace anterior. Y ahí ya este nodo quedó suelto. ¿Sí? Este nodo ya quedó suelto. Entonces de esa manera yo ya puedo hacer después nodo actual igual a null para limpiar la variable. Y listo. Ya con eso entonces me puedo remover ese elemento. Me falta entonces que cuando yo remuevo un elemento, esta variable tiene que decrementarse en 1. Aquí tengo que decirle que disminuya en 1 la variable. Y acá en mi ventana principal entonces, en el botón, lo que hago es decirle que la lista de pacientes remove, miren que ahí me salió la ayuda, remueve el último paciente de la lista, la ayuda que yo escribí, entonces remueva. Y vamos a decirle aquí nuevamente que me muestre cuántos pacientes quedaron. Voy a correrlo en depuración. Creo la lista, adicionar,
adicionar, adicionar, ahí llevo 3 y vamos a mirar cómo lo remuevo. Pues cuando le doy borrar, va a llamar al remove. Entonces, si yo navego, el primer nodo tiene este paciente que es Luis. El siguiente a Luis es este paciente que es John. Fijémonos que John aquí tiene anterior y tiene siguiente. Estoy navegando hacia adelante. Entonces, el siguiente de John es este paciente que es Lina. Y después de Lina ya no hay nadie. Entonces, cuando yo ejecute el algoritmo, voy a darle aquí F7. Entonces, simplemente empieza a recorrer hasta que nodo actual me indica que es el 1343. Es este personaje que es el que contiene el paciente Lina. Entonces simplemente le digo aquí que en el nodo anterior al actual, es decir, en el nodo anterior al actual, rompa el enlace siguiente. Aquí quedó, ya no me apunta Lina, miren que ahí desapareció. Y el nodo actual rompa el enlace anterior. Aquí ya me quedó Lina sin enlaces. Y luego simplemente se elimina. Decremento, ahora la longitud es 2 y le doy continuar a mi programa. Ahora el número de pacientes es 2. Aquí me falta en este método, y es qué pasa cuando la lista está vacía. Entonces acá me toca todavía es si el primer nodo es nulo, pues entonces no hay que hacer nada, ¿cierto? Si el primer nodo es nulo, no hay elementos para remover. Creo mi lista, adicionar, el número de pacientes es 1, y si le doy borrar, aquí no hemos hecho el llamado al método. Vamos a hacerlo de nuevo. Crear, adiciono, borrar, bueno, vamos a revisar qué sucedió aquí. Bueno, algo está sucediendo dentro del método remove. Voy a revisar y ya continuamos con el video. Mira, aquí lo que sucede es que hay un caso especial. Cuando yo tengo, por ejemplo, esta situación, y quiero borrar este nodo, pues simplemente aquí no hay un nodo anterior y no hay un nodo siguiente a quien borrarle los enlaces. Entonces, cuando intento hacer esto, cuando le digo que en el nodo anterior al actual, que es el que quiero borrar, le rompa el enlace, pues simplemente aquí no hay un nodo anterior al cual borrar. Entonces nos toca que meter aquí otro condicional y decir simplemente que si la longitud, por ejemplo, es 1, exactamente 1,
pues entonces simplemente lo que vamos a hacer es que el dis.primerNodo sea nulo, ¿sí? Porque no hay con quién romper enlaces. Y si no, pues entonces ahí sí hacemos todo esto que hay por acá. Entonces, si el primer nodo es nulo, simplemente retorne, no hay nada que borrar. Si la longitud es exactamente 1, entonces simplemente diga que el primer nodo es nulo y decremente la longitud. ¿Sí? Si la longitud es exactamente 1, fijémonos acá que si la longitud es exactamente 1, no hay con quien romper enlaces. Entonces simplemente decimos que el primer nodo va a ser nulo. Y si no, entonces ahí hacemos todo lo demás. Entonces vamos a correrlo. Crear lista. Adicionar. Adicionar. Vamos a adicionar. Ahí tengo ya 3 pacientes. Borro el último. Vamos a mirarlo de nuevo. Entonces el primer nodo contiene a Luis. Si le doy siguiente, contiene a John. Si le doy siguiente, contiene a Lina. Entonces, cuando ejecute la línea de remover, este siguiente nodo debería pasar a null. Y ahí me quedó. Ese siguiente nodo pasó a null y la longitud ahora indicada es 2. Y entonces aquí el número de pacientes es 2. Voy a quitarle el punto de parada, borrar el último, el número de pacientes es 1, borrar último, el número de pacientes es 0. Entonces aquí siempre me va a decir que el número de pacientes es 0. Y ahí tenemos nuestro algoritmo para borrar el último elemento. Esos algoritmos que hemos implementado ahí para adicionar y para remover tienen algunas desventajas. Si nos fijamos, cada vez que yo quiero remover un paciente, como estoy eliminando el último, pues simplemente tengo que hacer el recorrido completo por la lista hasta llegar al último. Y cada vez que yo voy a adicionar un paciente, tengo que hacer un recorrido completo por la lista para adicionar ese paciente en el último. Yo puedo definirme otra variable administrativa que me facilite esas tareas. Yo podría definirme una variable, por ejemplo, que se llame último nodo, para facilitar la inserción al principio y al final, y que de esa manera no me toque que estar haciendo recorridos cada vez que quiero adicionar al principio o cada vez que quiero, o específicamente al final. Y los recorridos se hacen porque hay que eliminar al principio o eliminar al final. Entonces esta variable de acá me va a apuntar al último nodo de la lista. Entonces esta variable me va a apuntar a quien sea el último nodo de la lista. Yo podría hacer aquí que esta variable me apunte acá a quien es el último nodo de la lista. Entonces de esa manera yo tengo una referencia a quién es el primero y tengo una referencia a quién es el último. Y eso facilita mis labores administrativas. Entonces yo puedo definir acá por ejemplo quién es el último nodo.
Entonces vamos a corregir el algoritmo de adición. Entonces el algoritmo de adición, ¿qué dice? Pues como yo ya tengo una referencia a quién es el último en todo momento, pues simplemente cada vez que adicione un nuevo paciente o un nuevo nodo, esa variable se me va a mover. Y aquí hay un par de situaciones entonces. Si el primer nodo es nulo y adiciono un solo nodo, es decir, yo tengo, vamos a hacer algo aquí, yo tengo esta situación. En esta situación, cuando adiciono el primer nodo, tanto el primero, perdón, ese nodo es tanto el primero como el último, es decir, esta variable queda apuntando también acá. Cuando adiciono el primer nodo, pues el primero y el último son el mismo, porque hay uno solo. Entonces aquí, el último nodo es el primer nodo. Cuando no es esa la situación, es decir, cuando no adiciono el primer nodo, cuando tengo una situación como esta, el nodo que acaba de llegar entonces se va a adicionar después del último nodo. Incluso como yo lo tenía ahorita, digamos que el que quiero adicionar tengo esta situación, entonces voy a adicionar este nodo que tengo aquí. Entonces aquí yo ya no tengo que hacer un recorrido buscando quién es el último nodo, simplemente esta variable me indica quién es el último nodo. Entonces voy a decirle al último nodo que apunte por el siguiente al que quiero insertar, y le digo al que quiero insertar que apunte por el anterior al último. Es decir, voy a quitar este código, ya no lo necesito, y simplemente voy a decirle aquí que al último nodo enlace por el siguiente con el nodo adicionar, y le voy a decir al nodo adicionar que enlace por el anterior con el último nodo. Entonces el último nodo es este, enlace por el siguiente con el que quiero adicionar, enlace por el que quiero adicionar, luego entonces enlaza por el anterior con el indicado por último nodo. Y una vez hago estos enlaces, entonces el último nodo ya no es este, el último nodo ahora es este. Entonces esta referencia se debe mover hacia adelante. Entonces tengo que decirle acá que ahora el último nodo es igual al nodo que acabo de adicionar. Este ahora es el último nodo. Entonces fijémonos que aquí ya no tuve que hacer el recorrido buscando quién era el último. Vamos a probarlo, a verificar que funcione. Voy a ponerlo aquí al punto de parada y me voy a correr. Creo la lista, adicionar. Aquí entonces voy a revisar. El primer nodo es null. Voy a darle F7 para que me muestre el algoritmo. Entonces como el primer nodo es null, va a hacer esto que tengo aquí. F8, F8. Entonces aquí miramos que tanto el primero como el último son el mismo nodo. Le doy continuar y ahora el número de pacientes es 1. Cuando adiciono al siguiente paciente, voy a darle F7
entonces el primer nodo ya no es null. El último nodo es igual al primero. Entonces simplemente le va a decir al último que se enlace con el siguiente. Pues como el último igual es el primero, pues simplemente aquí quedó el siguiente del último, con el nodo que quiero adicionar, que es el 1345. Y el nodo adicionar por el anterior, fijémonos que aquí quedó enlazado con el primero, que es 1327. Perdón, 1339. Y ahora el último nodo es el 1345, que es este último que hay aquí. Entonces de esa manera me evito hacer el recorrido. Ahora, para borrar el último entonces, tampoco voy a necesitar hacer este recorrido. Puedo eliminar esto que hay aquí. Y entonces, ahora el nodo actual, como ya no hice el recorrido, no va a ser nodo actual.get anterior, sino que va a ser el nodo actual. Si quiero borrar el último, si quiero borrar este, y la referencia que tengo es el último, voy a decirle entonces que el nodo anterior al actual realmente va a ser el nodo anterior a el indicado por último nodo. Entonces aquí voy a decirle último nodo punto get anterior. Entonces el nodo anterior al actual me queda ubicado antes del último nodo. Y ahora entonces le digo al nodo anterior al actual que rompa el enlace siguiente, es decir, este personaje de acá rompe este enlace siguiente. Y enseguida entonces el que era el último nodo rompe el enlace anterior. Es decir, esto, el indicado por último nodo rompe el enlace anterior. Y ahora esta indicación hay que moverla, porque ya este no es el último nodo. Ahora el último nodo es el que yo tengo marcado ahí como nodo anterior al actual. Aquí tengo entonces que el último nodo es el nodo anterior al actual. Este nodo actual se puede borrar y podemos dejarlo así. Entonces eso me rompe y no tengo que hacer el recorrido. Vamos a correrlo. Creo la lista, adiciono, voy a quitar este punto de parada, voy a continuar, adiciono, y ahorita a la hora de remover entonces vamos a mirar las variables. Entonces este es el primer nodo. Fijémonos que tengo la referencia al último nodo. Primer nodo, voy avanzando, siguiente, siguiente, aquí ya no hay siguiente. Entonces como aquí ya no hay siguiente, el último es el 1341, que es el mismo indicado por la variable último nodo.
le doy remover, F8, y ahora entonces ese 1348 desapareció y ahora el último es el 1342, después de él ya no hay nadie. Y eso entonces me remueve ese último nodo. Bien, ahora me interesaría entonces, por ejemplo, pues desplegar la información de mi lista de alguna manera aquí en la ventanita. Vamos a hacerlo fácil, vamos a utilizar un control text area para desplegar esa información. Entonces vamos a decir que esto se llama el área de salida. Entonces, para desplegar la información, voy a poner aquí un botoncito de imprimir. Este es el botón imprimir. Esa es la forma corta de llegar al mouse clicket. Entonces, aquí tengo el botoncito de imprimir. Y lo que tengo que hacer para imprimir la información de mi lista entonces es ir navegando por la lista e ir preguntando por la información que contiene cada nodo. Recordemos que lo que yo conozco de mi lista, ¿qué es? ¿Quién es el primero? ¿Cuál es la longitud? ¿Y quién es el último? Entonces, yo tengo esta situación. Vamos a restaurar estas cosas. Tengo esta situación, por decir alguna cosa, y yo lo que sé es quién es el primero y quién es el último. Eso es lo único que yo sé. Voy a borrar este de acá. Entonces necesito ir solicitando la información de cada nodo para poder imprimir. Aquí sería muy fácil. Pues pido la del primero y pido la del último y pido la de este central. Pero si tengo 100 registros aquí metidos en la mitad, por ejemplo, el que tenía ahorita con Juan, vamos a suponer que este está aquí. Entonces aquí ya no es tan fácil la cosa, me toca que ir uno por uno pidiendo la información para poderla imprimir. Entonces voy a hacerme un método que vaya pidiendo la información de cada nodo de la lista. Entonces acá voy a decirle que voy a ir pidiendo la información de la lista. Para ello entonces voy a decirle o voy a crear en la lista un método que sea capaz de devolverme el paciente en una posición dada, en una posición X cualquiera. De tal forma que si yo le digo devuélvame el paciente de la posición 0, me devuelva este, devuélvame el de la 1, me devuelva este, devuélvame el de la 2, me devuelva este, devuélvame el de la 3, me devuelva este. Entonces voy a hacer acá en mi lista un public. Esto me va a retornar un paciente y voy a llamarlo get paciente at, y aquí defino una posición. Esto es algo así como obtenga el paciente de esta posición. Si yo le digo devuélvame el paciente 0, debe retornarme a Luis. Devuélvame el paciente 1, debe retornarme John. Devuélvame el paciente 2, debe retornarme a Lina. Entonces para lograr ello, entonces me toca que pararme en el primer nodo
voy a llamarlo nodo requerido, me paro en el primero. Bueno, aquí primero me falta verificar si el primer nodo es nulo, retorno nulo, ¿cierto? Si el primer nodo es nulo, no hay paciente que retornar. Por otro lado, también me toca que decir que si la posición indicada es mayor que la longitud, mayor o igual que la longitud, recordemos que empezamos a contar en 0. Entonces simplemente vamos a ponerlo a que retorne un null. Aquí lo ideal sería lanzar una excepción, vamos a ponerlo simplemente a que retorne un nulo. Y si no, pues entonces arranco en el primer nodo y empiezo a recorrer contando el número de elementos que he recorrido. Entonces yo podría, por ejemplo, definir una variable aquí que se llame contador, que arranque en 0. Y decirle aquí entonces que mientras contador sea menor que la posición solicitada, lo que va a hacer es que nodo requerido es igual al nodo requerido punto get siguiente nodo. Y simplemente ya cuando son iguales retorno el nodo requerido. Punto get paciente. Debo retornar el paciente contenido dentro del nodo que yo requiero. Entonces simplemente si el primer nodo es nulo, no hay nada que retornar. Si la posición es más allá de la longitud o del número de elementos, recordemos que si aquí yo tengo 1, 2, 3, 4 elementos, la longitud es 4, la posición más grande posible sería 0, 1, 2, 3. Entonces, por ello es este condicional. Y si no, entonces empiezo a recorrer y cuando ya he encontrado el que quiero, retorno el paciente que contiene ese nodo. Y acá entonces en mi ventana principal, lo que haríamos sería entonces definir algo parecido a los arreglos, una variable que voy a llamar casilla, que la voy a llamar a arrancar en 0, y le digo aquí simplemente que mientras casilla sea menor que la longitud de la lista de pacientes, simplemente voy a decirle aquí que me traiga el paciente, voy a llamarlo, voy a hacerlo de la forma larga, entonces traiga de la lista de pacientes miremos que aquí no me salió documentación porque no escribí nada en la documentación. Entonces que me traiga el paciente a la posición casilla. Yo acá podría documentar este método y decirle que esto retorna el paciente de la posición indicada. El parámetro es posición, que es la posición del paciente que se quiere retornar. Y retorna paciente ubicado en la posición. Entonces si yo lo miro acá, miremos que aquí me salió esa documentación que acabo de escribir. Y luego entonces simplemente pues tenemos la misma técnica de concatenación que hemos visto en otros tutoriales. Aquí me falta entonces mi cadena mostrar.
Y aquí simplemente le digo que a mostrar le adicione lo que contiene este paciente. Vamos a sacar la cédula más el nombre. Y al final del ciclo tengo que hacer mi casilla más y escribirlo en el área de salida. Y listo. Entonces eso me obtiene un paciente especificado en esta posición. Vamos a correrlo a ver si funciona.